Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a esta sesión de aprendizaje. Recordemos que la clase anterior estuvimos hablando sobre la referencia al análisis dimensional. El día de hoy nos toca hablar específicamente sobre lo que es el análisis vectorial. Vamos a analizar básicamente lo que son vectores, un tema fundamental dentro de la estructura física para poder entender muchos fenómenos. Bueno, entremos de lleno al estudio del análisis vectorial, haciendo un poco de memoria. Recordemos que en la clase anterior hablábamos sobre magnitudes. Recuerde usted que una magnitud era aquello que se podía medir de forma cuantitativa. Lo cuantitativo era una cantidad. Pues es importante estudiar lo que son magnitudes. La clasificación de las magnitudes, de acuerdo a su naturaleza, eran escalares y vectoriales. Ahí entra lo que nosotros vamos a estudiar. Por ahí está. ¿Qué son magnitudes escalares? Se dice que son aquellas asociadas a propiedades que pueden ser caracterizadas a través de una cantidad y su unidad. Sin embargo, una cantidad vectorial asociada a propiedades que se caracterizan no solo por su cantidad, sino por su dirección y su sentido. Además, obviamente, de su unidad. Algunos ejemplos de magnitudes escalares podemos decir, por ejemplo, la masa, la densidad, la temperatura, la energía, el trabajo, etcétera, que son cantidades que solamente necesitan un número y una unidad, nada más. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser la velocidad, la fuerza, la cantidad de movimiento, la aceleración, el torque, etcétera. Esas magnitudes, específicamente, la característica es que tienen dirección, tienen un sentido. Por ejemplo, la fuerza necesitamos una dirección en cual está aplicada. La velocidad también necesitamos una dirección hacia donde se va. Tanto la aceleración, el torque, qué sé yo. Son temas que nosotros vamos a analizar en su momento. Pero ya sabemos que son de magnitud de tipo vectorial. Ahora, ¿qué es un vector? Un vector dice que es un segmento de recta dirigido u orientado. ¿Ya? Ojo al dato, dirigido u orientado. Matemáticamente se utiliza para representar a las magnitudes vectoriales. Vamos al primer concepto: segmento de recta dirigido u orientado. Es un segmento. Nosotros nos movemos a la geometría, sabemos lo que es la definición de un segmento: es la unión de infinitos puntos, todos con una misma dirección, o colineales, como le llaman. Ahora, ¿qué es un vector? Ahí está, ese es un vector, es un segmento de recta. Observe usted de que ese segmento de recta está dirigido u orientado. El vector se denota por una letra mayúscula o minúscula con una flechita en la parte superior. ¿Ya? Mayúscula o minúscula con una flechita en la parte superior. De esa manera se denota un vector. Y tiene algunos elementos. Módulo, que es lo que mide el vector, básicamente. La dirección. ¿Qué es la dirección? Es el ángulo que va a formar ese vector con el eje X positivo, medido en sentido antihorario. Ojo, antihorario. Así se considera la dirección. Ahora, el sentido es esto de acá, que se conoce como sajita o saeta. ¿Ya? Importante tener en cuenta esa dirección. Y finalmente lo que conocemos como la línea de acción. La línea de acción, que no es nada más ni nada menos una recta que contiene al vector. Recta que contiene a ese vector se llama línea de acción. Entonces, esos son los elementos. O sea, para que un vector pueda existir necesita cumplir con estos elementos: el módulo, que es lo que mide el vector; la dirección, que es el ángulo; el sentido, que es la orientación; y básicamente lo que es la línea de acción. ¿Cómo se clasifican los vectores? Podemos una clasificación
de varios tipos, por ejemplo, vectores colineales. Dice que son aquellos vectores que están contenidos en una misma línea de acción. Ojo, vectores que están contenidos en una misma línea de acción. Por ejemplo, esa es una línea de acción. Yo tengo un vector, tengo otro vector. Esos vectores serían vectores colineales. En este caso van en la misma dirección, por lo tanto son vectores codirigidos. Si le cambiamos el sentido, serían vectores contrariamente dirigidos, pero en este caso son vectores codirigidos. Otro tipo de vector son los vectores concurrentes. Se dice que son aquellos vectores cuyas líneas de acción se cortan en un solo punto o concurren a un mismo punto, o sea, salen de un mismo punto o llegan a un mismo punto, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces yo tengo, por ejemplo, aquí dos vectores, tres vectores, y como podrás observar, esos tres vectores se juntan en un mismo punto que está ahí. Esos vectores son vectores concurrentes. Coplanares. ¿Cuándo se dice que los vectores son coplanares? Coplanar, ya puedes darte una idea de lo que son vectores coplanares. ¿Ya? Aquellos vectores que están contenidos en un mismo plano. Vectores que están contenidos en un mismo plano. Yo tengo un plano ahí. Hay un vector. Otro vector. Otro vector. Otro vector. Los cuatro vectores están dentro de ese mismo plano. ¿Ya? Por eso se llama vectores coplanares. Iguales. ¿Ya? Cuando se dice que los vectores son iguales, son aquellos que tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Yo digo, ese vector A es igual a este otro vector B, siempre y cuando tengan la misma dirección y tengan el mismo módulo. No es suficiente que tengan el mismo módulo, por si acaso, ni tampoco que tengan la misma dirección. Debe cumplir con ambas. Deben tener el mismo módulo y la misma dirección. Mismo módulo y misma dirección. Ahora, veamos lo que son vectores unitarios también. Dice, es un vector cuyo módulo es la unidad. Ojo, un vector unitario es un vector cuyo módulo es la unidad y tiene como objetivo indicar la dirección de un determinado vector. Su objetivo es indicar la dirección de un vector. Por ejemplo, tengo un vector A ahí y aquí estará su vector unitario, ¿sí? Que le va a dar la dirección y su módulo vale 1. Para determinarlo matemáticamente se calcula dividiendo el vector sobre su módulo. El vector sobre su módulo. Algo importante que hay que decir es que si yo quiero expresar un vector cualquiera se puede representar en función primero de su módulo y seguido de su vector unitario. El módulo, como ya lo conocemos, lo que mide el vector, y el vector unitario representaría la dirección. Módulo, dirección. ¿Ya? A ver, en el plano cartesiano, plano XY, nosotros también podemos encontrar vectores unitarios. El vector unitario en el eje X, le vamos a llamar Y, en el eje Y será J. ¿Ya? Entonces Y es el vector unitario en el eje X, ¿ya? La dirección del eje X positivo. Si fuera negativo sería menos Y. Y J es el vector unitario en la dirección del eje Y. Si fuera negativo sería menos Y, o sea, la parte negativa hacia abajo. Así como hay en el plano, también podemos encontrar vectores en el espacio. Ya en el sistema tridimensional X, Y, Z también tendríamos los tres vectores unitarios. Ya sabemos que el X es Y, el Y es J y el Z sería K. Y J y K son los vectores unitarios en el espacio. ¿Ya? Algunas situaciones, por ejemplo, vamos a representar en un plano los siguientes vectores, teniendo en cuenta los vectores unitarios. Por ejemplo, ¿cómo representa el vector A, que es igual a 3i? 3 es el módulo, y me representa la dirección. Si yo lo quiero graficar, simplemente lo dibujo ahí, es el vector A. Pero si yo tengo menos 3i, mira la dirección en que va. Ahí está, negativo, menos 3i. Ahora, si tuviéramos, por ejemplo, el 3j, ¿se iría hacia dónde?
hacia arriba. Y si fuera el menos 3j, sería hacia dónde? Hacia abajo. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una unión entre el i y el j? Por ejemplo, 3i más 4j. ¿Cómo puedo representar gráficamente ese vector 3i más 4j? Para representarlo, lo que vamos a hacer es transformarlo en un par ordenado. Recuerda que un par ordenado se puede ubicar fácilmente en el plano cartesiano. Entonces lo que vamos a hacer, entonces yo ubico el vector como si fuera un par ordenado, en este caso 3,4, y lo ubico dentro del plano cartesiano x, y. Ahí está, 3, 4, rectas paralelas a los ejes, y ahí está el punto 3,4. Ahora, el vector 3i más 4j es un vector que va a salir del origen. Sale del origen y ubica a ese punto. Ese sería el vector. ¿Ya? Esa es la manera de graficar. Ahora, si yo quiero calcular el módulo de ese vector, le saco la raíz cuadrada al primero al cuadrado, que es 3 al cuadrado, más el segundo al cuadrado. Aplicamos básicamente lo que conocemos como el teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Te dejo para que tú puedas decirme, por ejemplo, cómo se calcularía el vector unitario de A. Ojo, el vector unitario de A. Te doy una clave. Hay que dividir el vector sobre su módulo. En este caso, 3i más 4j sobre 5. Ese sería el vector unitario de ¿quién? Del vector. ¿Ya? Lo siguiente que vamos a ver es, si yo tengo ya la gráfica, cómo poderlo encontrar de forma analítica o de forma cartesiana, como se conoce. Por ejemplo, esta cuadrícula, y voy a representar varios vectores por acá. Mira ese vector. Si cada cuadrícula vale 1, ese vector voy a decir que es 3i, por ejemplo. 3 porque es el módulo. Y es porque va en la dirección del eje x. Pero si fuera así, sería como 2j. 2 porque es el módulo, que son dos cuadritos, y j porque va en la dirección del eje y. Si fuera así, sería como menos 2i. Menos porque va en la dirección negativa, 2 porque son dos cuadritos. El i es porque está en el eje x. Si tuviéramos ahí, por ejemplo, sería menos j. Menos j porque va dirigido hacia abajo. Negativo. Ahí está, ese es otro vector. Si tú te das cuenta de este vector, si yo quisiera llegar del punto de inicio al punto final, podría utilizar un camino. En el eje x hay dos cuadrados y en el eje y hay uno. Entonces, para determinarlo de forma vectorial, yo digo 2i, o sea, hay 2 en el eje x, por eso 2i, más j, que es en el eje y. Este otro vector, por ejemplo, sería la parte negativa, que es i, que es 1, y 2j, que van hacia arriba. Este otro vector sería 2 en el eje x, 2 en el eje y, pero ambos negativos. Y si tomamos de este, sería 2 en el eje x y 3 en el eje y, pero negativo. Observa que para llegar del punto de inicio al punto final hay que hacer este recorrido. Por eso es que es negativo el eje y. ¿Ya? Entonces así podemos representar cada uno de estos vectores de forma cartesiana. No olvides esa palabra, de forma cartesiana. Ahora, vamos a ver algunas operaciones con vectores. Operaciones. ¿Ya? Por ejemplo, la primera operación, suma y resta. Operaciones de suma y resta. Vamos a ver dos tipos, forma gráfica y de forma analítica. La multiplicación de vectores o el producto, ya que también vamos a ver de dos formas, la forma escalar y la forma vectorial. Eso es lo que vamos a trabajar dentro de operaciones, dentro de la parte operacional. ¿Ya? Empecemos con la suma y resta. Suma y resta de vectores. Bueno, dentro de la suma y resta, la forma gráfica. Ya, dentro de la forma gráfica vamos a ver solamente un método, que es el método del polígono. Recuerda que un polígono es una figura geométrica de n lados.
¿cómo funciona el método del polígono? Dice, consiste en juntar un vector detrás de otro, donde la resultante se dibuja desde el inicio del primero hasta el final del último. Por ejemplo, tengo esos 4 vectores. Si yo quiero aplicar el método del polígono, traslado cada uno de estos vectores, punto A, B, mira, observa que estamos dibujando uno detrás de otro, estamos transportando uno detrás de otro, y obviamente la resultante iría desde el punto de inicio del primero al punto final del último. Ahí está, esa es la resultante. Lo que se forma es un polígono. En este caso es un polígono de 5 lados. Y la resultante se escribe sumando todos los vectores. Ahí está. Método del polígono. El vector resultante es aquel vector que va desde el origen del primer vector hasta el extremo del último. Hay un caso particular. Si yo tengo varios vectores y los junto y ese polígono me resulta un polígono cerrado, se dice que la resultante es nula o es cero. Si es un polígono cerrado. Vamos a un ejemplo. Dice, los vectores A, B y C se ubican en los lados de un hexágono regular del lado 10 como se muestra en la figura. Hallar el vector resultante. Ahí está la figura. La forma rápida de hacer ese problema simplemente es trasladando el vector C. Trasladas el vector C al extremo paralelo a él. ¿Ya? De esta manera tenemos el vector A, el vector C y el vector B. Si te das cuenta, la resultante va del punto de inicio del primero al punto final del último. Ahí está la resultante. Ahora, por propiedad básica de polígonos, si es un polígono regular, la diagonal principal siempre es el doble de lado. El doble de lado. Por eso es que si el lado vale 10, la resultante tendría que ser 20. Esta es la respuesta al problema. Un segundo ejemplo es hallar la suma de vectores mostrados. Yo tengo, por ejemplo, esos 5 vectores. ¿Cómo poder calcular su resultante? Primero, la resultante es la suma de todos. A más B más C más D más C. Ahora, si yo los separo, si yo solamente tomo los 2 vectores en la parte superior, A y B, gráficamente A más B sería C, según el gráfico. A más B sería C. Y D más C sería ¿qué cosa? C. D más D sería C. ¿Ya? Entonces observas que A más B vale C y D más E también vale C. Por lo tanto, la resultante vale ¿cuánto? 3C. Esa es la resultante. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de forma analítica, ¿qué de forma analítica, vamos a ver 2 casos. ¿Qué pasa cuando hay solamente 2 vectores? Cuando hay 2 vectores, aplicamos la famosa ley de los cosenos. Pero si hay más de 2 vectores, vamos a aplicar una descomposición vectorial, que es otro método que ya vamos a ver. Empecemos con la ley de cosenos. A ver, para la ley de cosenos lo primero que vamos a hacer es tomar 2 vectores concurrentes. Ahí está, un vector concurrente. Luego formamos un paralelogramo trazando rectas paralelas. Vector A y B, y ahí está. Paralelo a A, paralelo a B, forma un paralelogramo. La resultante sería la diagonal principal. Ahí está la resultante. Ahora, conocemos el ángulo entre ellos. Un ángulo vamos a llamar un ángulo θ. Y vamos a descomponer el vector B, ¿ya?, en 2 componentes. Vamos a un triángulo, el ángulo θ porque es paralelo. Esta componente sería B seno y esta otra sería B coseno. Y lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras, pero sobre un triángulo, el triángulo de lados OMN, o el triángulo de vértices OMN. Aquí está.
es un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo voy a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras. Se observa que la resultante representa la hipotenusa. Los catetos sería A más B coseno de tita, es un cateto, y el otro cateto es B seno de tita. Aplicamos el teorema de Pitágoras, aquí está, y desarrollamos el binomio. Binomio al cuadrado, el cuadrado del primero, el doble del primero por el segundo, el cuadrado del segundo. Y B cuadrado seno cuadrado de tita. Ahora, si nosotros observamos el B cuadrado, le sacas factor común y aplicamos una propiedad trigonométrica básica. Seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. Entonces de ahí lo ordenamos y obtenemos la famosa ley de cosenos tanto para la suma como para la diferencia. Suma y diferencia. ¿Sí? Observa en lo que varía es en el signo más y menos antes del doble de A por B coseno del ángulo. ¿Ya? La forma de demostrar la diferencia es análoga a lo que acabamos de ver hace un momento. Famosa ley de los cosenos. En esa ley de los cosenos podemos ver algunos casos especiales. Por ejemplo, ¿qué pasa si el ángulo entre dichos vectores es igual a 0? La resultante se llama resultante máxima y se calcula sumando ambos vectores. Ahí está. Se llama resultante máxima y para calcularlo simplemente sumamos ambos vectores. Si el ángulo es 180, se van en sentidos contrarios. Lo que se hace es restar. A esa resultante se le conoce como resultante mínima, que viene a ser la diferencia. Ahora, si el ángulo entre los vectores es de 90 grados, entonces la resultante se calcula utilizando el teorema de Pitágoras. ¿Ya? Además es importante decir que tanto la suma como la diferencia van a ser siempre iguales cuando el ángulo es un ángulo de 90 grados. Ahí está. Vamos a un rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras y tanto la suma como la diferencia deben ser siempre iguales. Ahora, si yo tengo dos vectores de igual módulo, pero el ángulo entre ellos es 60 grados, entonces ¿cómo podemos calcular la resultante? De forma directa, simplemente sería el vector o el módulo del vector multiplicado por la raíz cuadrada de 3. Y la diferencia será el mismo módulo. Ahora, si dos vectores tienen un módulo igual a 90 grados, se puede calcular la resultante de manera directa. ¿Cómo que de manera directa? Ahí está. Observa. A raíz cuadrada de 2. Si forman ángulo de 120, igual se puede calcular la suma y la diferencia. Ahora, si hay tres vectores de igual módulo, pero el ángulo que los separa es el mismo, o sea 120, la resultante básicamente es 0, es nulo. Esa propiedad también es importante, nos ayuda bastante en algunos problemas. Pasemos ahora a ver la parte de descomposición vectorial. Dice, un vector se puede descomponer en la forma que el problema lo amerite. Caso particular de la descomposición rectangular, ¿ya? Que es la que vamos a analizar ahora. A ver, tenemos el plano cartesiano, un vector A, un ángulo θ formado con el eje X, y tenemos cada una de las componentes. Observa que lo que se forma es un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, cada componente sería la primera, la del eje X es A coseno porque está pegado al ángulo, y la otra sería A seno, que está frente al ángulo. Pero también hay que tener en cuenta los triángulos notables, los cuales se puede resolver con mucha más facilidad la descomposición vectorial. Aquí te voy a dejar una tablita con los más importantes, ¿no es cierto? Para que lo recuerdes, supongo yo que eso ya lo sabes, pero para que lo tengas tú en mente y lo recuerdes. Ahora, la suma de vectores por el método de componentes rectangulares lo que hace es primero descomponer todos los vectores. Todos los vectores que forman ángulos se descomponen en componentes rectangulares.
Luego se calcula la resultante en el eje X, la resultante en el eje Y, y finalmente se calcula el módulo de la resultante aplicando el teorema de Pitágoras. Son 3 pasos fáciles y sencillos. Acá te voy a poner un ejemplo para que tengamos en cuenta. Sencillo. Dice hallar la dirección del vector. Dice el vector de módulo 20 se descompone en 2 componentes. Aquí está. Mira bien. Ese vector es el vector de módulo 20. Formamos un triángulo. El ángulo de 53 y recordamos el ángulo de 53 y 37. ¿Ya? Los lados son proporcionales a 5, a 4 y a 3. Por eso es que cada componente vale 12 y 16. Ahora, esas componentes las ponemos sobre el plano. Ubicamos los vectores que faltan y decimos, la resultante en el eje X sería los que están sobre el eje X que van hacia la derecha se suman y los que van hacia la izquierda se restan. Y los resultantes en el eje Y, los que van hacia arriba se suman y los que van hacia abajo se restan. Ahí está. Si queremos calcular la resultante total, aplicamos el teorema de Pitágoras. Ahí está. Mira. Ahora, si queremos calcular la dirección, lo más conveniente es graficarlo. Si tú lo graficas, la resultante en el plano cartesiano, la resultante en X y la resultante en Y, formas un triángulo rectángulo. Y de ahí te puedes ir a los triángulos notables, por ejemplo, y vas a darte cuenta que en este caso la dirección es 53 grados, que es el ángulo que me está pidiendo el problema. Ya, dice si la resultante de un sistema de vectores es vertical, entonces la componente horizontal suma 0. Y viceversa, ¿no es cierto? Si la resultante de vectores es horizontal, entonces las componentes verticales también suman 0. Y con esto terminamos, señores. Ya estamos terminando. No desesperar. No desesperar, que ya estamos terminando. Ya estamos terminando. No te desesperes. Vamos a ver ahora la famosa ley de los senos. Una propiedad bastante útil. Habla sobre triángulos. Si yo tengo un triángulo, conozco sus lados, conozco sus ángulos y aplico la ley de los senos. Ahí está. Cada lado es al seno del ángulo opuesto. Bastante útil para determinar la dirección. Y finalmente hablamos sobre el producto, que es la última operación. El producto primero es un producto escalar. El producto escalar de dos vectores nos da un escalar o un número. Ahí está. Forma para determinarlo es a.b igual a ab coseno de tita. Es la proyección de a sobre b y la proyección de b sobre a. Si lo obtenemos de forma cartesiana, por ejemplo ahí, el producto escalar sería simplemente ax bx, ay by y az bz. Producto escalar. Y finalmente es el producto vectorial. Con esto ya terminamos. Un producto vectorial es un tercer vector que es perpendicular a los dos anteriores. ¿Ya? Esa es la idea de un producto vectorial. Ojo, que un producto vectorial me va a dar como resultado un vector. ¿Ya? El módulo se calcula a por b por el seno. En el producto escalar el coseno, ahora es el seno. Y de forma cartesiana, si lo queremos calcular, lo podemos calcular de la siguiente manera. Ahí está. Aplicando, este es un determinante. ¿Sí? Y te lo voy a dejar para que tú lo puedas analizar. Bueno, jóvenes, todo esto ha sido todo. La parte teórica de lo que es el análisis vectorial. Hay bastantes cositas que te invito a que tú sigas profundizando en tus conocimientos. Hay bastante teoría que analizar, ¿ya? Y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.